de mí tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, y lléname todos los días de tu gloria, Señor. Sáciame con tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que en esta hora tú nos hables, nos pastorees, que salgamos de esta reunión totalmente avivados, con una palabra tuya en nuestro corazón, que nos aliente a continuar, que nos dé la certeza que tú estás allí, que tú nos vas a dar la victoria que tanto necesitamos, en el nombre de Cristo Jesús. Tu presencia, Espíritu de Dios, en medio nuestro en todo tiempo, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Démosle ese fuerte aplauso a quien se merece toda la gloria y la honra, que es nuestro Dios. Amén. Romanos capítulo 8, en el versículo 28, si ya están ahí me levantan la manito por favor. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén y amén. Quiero leerles en la versión del lenguaje, de traducción lenguaje actual, que dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Amén y amén. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos anhelan su presencia y cuántos dicen yo amo a mi Señor? Bueno, para cada uno de los que aman a Dios, Dios está preparando absolutamente todo y va a hacer todo lo necesario para que el plan que Él ya manifestó, que Él ya decretó sobre tu vida, se vaya a cumplir a total cabalidad. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y ese plan se va a ejecutar para aquellos que le aman, y Él va a hacer todo lo necesario, va a planear, va a cuadrar, va a ordenar todo para que lo que Él ya dijo de nosotros se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Pero en la vida pasamos muchas cosas que hacen que dudemos de lo que Dios nos ha dicho. Pensamos que los sueños no se van a cumplir porque lo que observamos en nuestro camino no es lo que Dios nos dijo que iba a darnos o que lo que nos iba a conceder a nosotros. Muchas veces lo que acontece en nuestro camino nos hace dudar de ese plan maravilloso que Dios ya planeó sobre nosotros. Quizás sean las dificultades económicas, quizás sean los problemas diarios que nosotros evidenciamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, quizás sean las faltas de oportunidades, bueno, miles de cosas que podemos evidenciar y que quizás hacen que nosotros dudemos de lo que Dios nos dijo. Y por supuesto, Dios nos ha dado una palabra y nos ha prometido que va a hacer cosas grandes con nosotros. Pero al pasar el tiempo, pensamos que eso no se cumplirá porque la adversidad nos hace pensar que nunca llegaremos a esa meta que Dios quiere llegar, que nosotros lleguemos a lo que Dios quiere darnos. Dios siempre nos está hablando de un futuro maravilloso, de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero a veces pensamos que eso no se va a hacer posible. ¿Por qué? Porque pensamos que las circunstancias estorban y nuestro camino no vamos a poder llegar a donde estemos. Pero lo que yo les puedo asegurar es que sin importar lo que suceda, si Dios te dijo que lo iba a hacer contigo, espéralo porque pronto va a llegar esa bendición. Lo que Dios te prometió va a llegar, pase lo que pase, porque no se va a valer de las circunstancias, sino porque cuando Dios dice algo, se va a hacer realidad. Amén. Y algo que es determinante y que ustedes necesitan entender y comprender en todo tiempo es que
Él cumple lo que promete. Él lo hará contigo porque tiene un plan perfecto para contigo y con tu familia. Y ese plan se va a gestar porque Él va a actuar a tu favor, porque Él está preparando todo para bien a los que le aman. Él está orquestando absolutamente todo para que venga esa bendición que ya tanto, no solamente tú estás esperando, sino lo que Dios te prometió, lo que Dios dijo que iba a hacer. Eso es lo que va a pasar con tu vida. Amén. Y quizás a veces pensamos, es que Dios no tiene planes conmigo, ni siquiera yo sé que hay un plan conmigo. Yo te puedo asegurar que cada uno de ustedes tiene un plan orquestado por Dios. Dios decretó un plan especialmente para ti y también para los tuyos. Así que ese plan, sin importar las cosas que sucedan, se va a cumplir pase lo que pase. Amén. Y el mejor ejemplo que yo puedo aquí traer a colación es el ejemplo de José. Este jovencito tenía 17 años cuando recibe un sueño de parte del Señor. El Señor le dice en este sueño que en pocas palabras él va a llegar algún día a ser por encima de sus hermanos y aún por encima de sus papás. Este sueño indicaba que iba a ser puesto en un lugar de honra y que sus hermanos y sus padres se iban a postrar delante de él, pero no como en humillación, sino como en honra, porque él iba a estar puesto en un lugar de bendición. Pero a pesar de todo lo que estaba pasando, lamentablemente no le creyeron. Ahora bien, quiero traer el contexto de lo que estaba viviendo José. José era el hijo amado de su padre Jacob, porque este sueño lo había tenido Jacob desde hace mucho tiempo, y era poder tener un hijo propio con su esposa. Pero lamentablemente habían pasado muchos años y no había podido tener esa bendición, sino que lamentablemente había tenido que acudir a la sierva de su esposa para tener hijos, y así empezó a crecer la familia. Pero llegó un momento en que Dios escuchó el clamor de Rebeca, de su esposa. Y lo que hace el Señor es regalarle el hijo que tanto esperaba Jacob, y le dio a José. Y José, como era el hijo preferido, por decirlo así, el hijo amado, Jacob le había regalado una túnica de colores. Y esto había causado que habían celos entre sus hermanos, porque José era el hijo consentido de sus padres. Y esto había causado tantos celos que al escuchar el sueño que había tenido José, lo que hicieron fue tratar de matar a José. Ahora bien, José tenía un plan maravilloso de parte de Dios, y José no sabía cómo iba a llegar a ese lugar o a ese plan que se hiciera realidad en su vida. No sabía cómo. Pero no solamente esto, sino que Dios le dijo que iba a tener ese sueño y se iba a hacer realidad algún día, pero no le dijo por dónde iba a tener que pasar, qué cosas iban a llegar en su vida mientras se gestaba o se hacía realidad lo que Dios le estaba diciendo. Y lo que quiero resaltar aquí es que José evidencia 3 procesos en su vida que, aunque no fueron fáciles, aunque no era lo que José había planeado, José tuvo que pasar por esos procesos. El primer proceso fue que cuando José habla sobre el sueño, lo que hace es que es vendido por sus hermanos. El primer proceso que vive José es que es aborrecido por su propia familia. Y no contando con esto, lo llevan al Egipto, vendido como si fuera un esclavo. Y yo creo que José
empezando a ver todo lo que estaba pasando, él pensaría creer, diciendo, esto no era lo que yo soñé. Esto no era lo que yo había visto en mis sueños y lo que Dios me había dicho. Y bueno, entonces lo que hace es que llega y lo compra Potifar. Pero el segundo proceso que vive José es que allí en la casa de Potifar lo que hace es que empieza a prosperar, pero lamentablemente lo que vive José es que la esposa de Potifar empieza a seducirlo, y como José no accede a las demandas de esta mujer, lo que hace es calumniarlo y lo llevan a la cárcel. El segundo proceso que está viviendo José es la calumnia, y es puesto en la cárcel por la integridad y por lo que había en José. Ahora bien, el tercer proceso que vive José es que es olvidado en la cárcel. Y aproximadamente dura 10 años en la cárcel, olvidado por completo. No solamente por su familia, sino por los que él había servido. Esos procesos, Dios nunca le había dicho que iba a pasar por ellos. No estaban en planes de José pasar por esos procesos. El plan de José, lo que había en el corazón y en el pensamiento de José, era que Dios le había dado un sueño y que iba a hacerse realidad ese sueño, pero lo que estaba viviendo José parece ser que era todo lo contrario a lo que Dios le estaba hablando y lo que le había dicho. Y yo les puedo asegurar que si nosotros pasamos por esas circunstancias, nos podríamos olvidar por completo de lo que Dios nos había dicho. Muchas veces cuando Dios nos da un sueño, vienen calumnias. Quizás nuestra propia familia ni siquiera cree lo que Dios nos ha dicho. Aún nuestra propia familia quizás se levante contra nosotros porque nos creemos los favoritos, o que quizás somos como esos soñadores, pero ellos lo que hacen es menospreciarnos porque dicen que eso no se va a cumplir, que eso es imposible que se haga realidad. Pero algo que yo les quiero decir, y es que José no solamente vive la calumnia, ni tampoco vive, y no solamente vive eso, sino que también vive el desprecio de su propia familia, sino que es llevado a la cárcel. Y yo quiero poner en contexto eso. Si José vivió 12 años en la cárcel y no se olvidó de sus sueños que tenía, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos lo mismo que pasó José? Hace algunos años atrás vivimos una pandemia que nos llevó casi a un año estar encerrados, y a algunos le mató la fe el encierro de un año. A otros frustró muchos sueños que tenían en ese momento y los paró de inmediato, porque todos fueron llevados a encierro total por causa de la pandemia. Ahora bien, si nosotros fuéramos llevados a la cárcel, créanme que allí se mueren por completo nuestros sueños. Allí, lo que Dios nos dijo, empezamos a decir, ya eso no se va a cumplir, estoy en la cárcel, aquí es imposible salir, y esto es el final de mis días. Eso era lo que pasó José. 12 años, aproximadamente 10 a 12 años en la cárcel. Y el tercer proceso que vivió José fue que no solamente se olvidó en la cárcel de José, vivió muchos años en la cárcel, sino que llegó el momento en que fue sacado de la cárcel y puesto en el lugar donde Dios le había dicho que iba a llegar. Dios le cumplió lo que había prometido y lo puso por gobernador de Egipto. Pero José, desde el día en que tuvo el sueño hasta que se cumplió lo que Dios le había prometido, pasaron 13 años.
en que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Y José pasó por un proceso muy difícil. Pasó por un proceso en que para algunos literalmente matarían la fe de la persona, destruirían por completo la vida de la persona por tantas objeciones, por tantas calumnias, por tantos tropiezos y por lo que está evidenciando en la vida de la persona. Pero al final José, después de que todo esto pasó, al final de que ya el Señor le había dado tanta bendición, lo que hace es decirle a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que Dios supo es que no era importante el proceso que vivió. No era evidentemente importante lo que pasó de la calumnia, de la cárcel y aún siendo olvidado de sus hermanos. Lo evidente es que Dios permitió todo ese proceso porque era que se estaba gestando algo maravilloso en la vida de José para llegar al lugar donde Dios quería ponerlo, y era que fuera gobernador de Egipto y pudiera salvar a mucho pueblo, pero también pudiera salvar a su propia familia de una muerte segura. Dios no solamente había gestado un plan maravilloso para José, sino que permitió muchas cosas que estaba viviendo José, porque era necesario que fuera vendido a Egipto, era necesario que estuviera allí en Egipto para que fuera puesto luego por gobernador, y así fuera el que ayudara a preservar la vida de mucha gente y aún de toda su familia. Y lo que Dios está diciéndonos aquí es que el plan de José, a pesar de que estuvo en la cárcel, de que fue calumniado, de que casi lo matan, eso no estorbó para lo que Dios iba a hacer con la vida de José y con toda la familia de Jacob, porque Dios planeó ese plan y se hizo realidad pese a las circunstancias que estaba viviendo en ese momento José. Amén. Lo que yo les puedo asegurar, amada iglesia, es que Dios nos ha dado a cada uno esos planes, y Dios tiene plan maravilloso con cada uno de nosotros. Pero lo que tú estás viviendo en este momento no va a estorbar el plan que ya Dios no solamente gestó, sino que se va a cumplir en tu vida. El plan que Dios hizo, que dijo que iba a hacer contigo, eso es lo que se va a evidenciar en tu vida. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Solo estás pasando por el proceso hacia la victoria. Porque viene el día en que Dios se manifestará a tu favor. Y lo que Él te dijo se va a cumplir. Porque lo que estás viviendo no es el final, sino solamente es el proceso. Pero viene el momento donde Dios hará contigo lo que Dios te dijo que iba a hacer, y donde vas a obtener lo que Dios ya te había prometido. Dios va a encaminar todo a tu favor. Dios está preparando todo, porque ese día llegará y tu victoria la vas a obtener, pase lo que pase. Dios lo va a hacer contigo. Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a empezar a orquestar todo para que el plan que Él ya dijo que iba a hacer contigo lo va a hacer realidad en poco tiempo. Amén. Muchas veces recibimos esa bendición de ese plan de Dios sobre nosotros, pero pasamos por ese proceso difícil en donde aparentemente vivimos una realidad completamente diferente a lo que estamos evidenciando. Y no sé cuántos les haya pasado o estén pasando por ese momento en donde uno dice: Señor, pero es que tú me prometiste esto, y lo que estoy viviendo no es nada de lo que tú me prometiste. Lo que estoy pasando no es absolutamente nada de lo que tú me dijiste que ibas a hacer conmigo. El sueño que tú me diste no es nada comparado con lo que estoy evidenciando en mi vida. Es más, cuando tú me diste este sueño, parece ser que todo va de mal en peor.
Parece ser que todo va cuesta abajo porque no se está viendo ni siquiera una pequeña luz de lo que tú me prometiste. Eso yo creo que habrá pensado José en ese momento cuando estaba en la cárcel. En vez de ser el que Dios le había dicho que iba a ser puesto por encima aún de sus hermanos, lo que aconteció sobre la vida de José es que terminó en la cárcel. Eso es algo totalmente contradictorio para la vida de uno y para nuestra fe. Pero es que José no sabía lo que Dios estaba orquestando, aún en medio de la prueba. José no se imaginaba que iba a llegar el día en donde Dios lo iba a sacar de ese lugar e iba a hacer realidad el sueño que le había dado hace más de 10 años atrás. Y quizás eso es lo que nosotros estamos evidenciando en nuestra vida. Dios nos ha dado sueños a nosotros, pero lamentablemente estamos pasando por procesos difíciles, por procesos que aún hacen dudar en nuestra fe de lo que Dios va a hacer con nosotros. Parece ser que las circunstancias adversas apagan el sueño que nos dio Dios a nosotros. Pero lo que yo les puedo decir es que si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir, porque solamente estás pasando por un proceso, solamente estás pasando por algo que es natural, pasar por la vida, por procesos, pero el proceso solamente Dios lo está encaminando para llevarte al lugar donde Dios te dijo que te iba a poner. El proceso solamente es algo que se pasa en el camino, pero lo que Dios va a hacer contigo es diferente, porque si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer realidad contigo. Y a pesar que José vivió todo ese tiempo en dificultades, su mentalidad nunca cambió. Su fe no disminuyó, y cuando sale de la cárcel, él no se había convertido en un delincuente, sino que sale de la cárcel y el faraón dice: ¿dónde hallaremos a alguien en quien esté el Espíritu de Dios en él? Lo que evidenció José no cambió su vida, ni su perspectiva, ni tampoco su relación con Dios, porque José permaneció firme en Dios, porque sabía que Dios en algún momento de su vida iba a hacer realidad lo que le había prometido. Y Dios cumplió lo que él había soñado hace muchos años atrás. Por eso el proceso no debe cambiar nada en nosotros, porque solo es un proceso. Es más, el proceso debe madurarnos, y nosotros al final vamos a decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo que Dios va a hacer contigo es mucho más grande que el proceso de lo que estás viviendo. Y muchas veces pasamos por ese proceso, pero no sabemos que ese proceso es temporal, porque lo que Dios dijo, eso es lo que va a hacer realidad con nosotros. Eso es lo que va a hacer realidad, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. Si ustedes no lo sabían, Dios tiene un plan maravilloso para con cada uno de ustedes. Y el proceso es algo totalmente diferente, porque Dios lo va a hacer realidad con ustedes. Amén. Yo no sabía que tenía que pasar un proceso doloroso. Yo no sabía que tenía que ser humillado delante del Señor para poder evidenciar las bendiciones que Él ya tenía preparado para mí. El primer proceso doloroso en mi vida fue la muerte de mi mamá, pero en el momento yo no entendía el por qué ese proceso. Yo no entendía el por qué, y yo decía en ese momento que todos mis planes se habían ido al abismo, que todo en mi vida se había acabado por completo, y no entendía absolutamente nada hasta después de que Dios gestó el plan maravilloso que tenía conmigo. Y hoy en día puedo decir: gracias, Señor, porque me pasaste por un proceso doloroso, pero era necesario, porque de esa forma pude conocerte, y hoy estoy evidenciando lo que tú ya habías planeado conmigo. Tú lo hablaste y lo ejecutaste, y aunque el proceso no fue nada fácil, hoy puedo decir que es maravilloso lo que estoy evidenciando.
Y no solamente ese proceso, durante mi vida he vivido procesos difíciles. He experimentado cosas que yo digo, Señor, pero esto no fue lo que tú me prometiste. Esto no fue lo que tú me dijiste. Pero al final de todo, al final yo puedo decir, no importa el proceso que viví. No importa las circunstancias que evidencié. Lo que importa es lo que estoy viviendo hoy. Y es la bendición que Dios me había prometido. Él había empezado a gestar y orquestar absolutamente todo a mi favor para que se pudiera hacer realidad lo que ella había prometido en mi vida. Así que si ustedes están pasando por un proceso, pero están pensando que Dios se olvidó de ustedes, parece ser que lo que están viviendo están ahogando los sueños y las promesas de Dios en tu vida, déjenme decirles que esto lo que están viviendo solamente es un proceso. Porque si Dios te lo prometió, eso es lo que va a hacer realidad en su vida. Porque lo que dice la Biblia es que a los que aman a Dios, todas las cosas que están pasando les ayudan a bien, porque hay un plan maravilloso que Dios está gestando. Hay un plan maravilloso que Dios va a cumplir en sus vidas, y el proceso no es lo que Dios les prometió. Lo que va a hacer Dios es que te va a sacar de ese proceso hacia la victoria, hacia la bendición que Dios ya empezó a gestar y lo que va a hacer realidad en tu vida. Así que eso fue lo que Dios no solamente me dijo, sino lo que les está diciendo hoy. Y es que el proceso solamente es un paso hacia la bendición. El proceso solamente es un paso hacia la victoria, donde Dios quiere ponerte a ti y a tu familia. Y quizás hoy digamos, estoy pasando un proceso que no es nada de lo que Dios me dijo. Quizás estamos pasando por cosas que pensamos y decimos, esto no es lo que me prometió Dios. Esto no es lo que yo quiero vivir. Esto no es lo que yo realmente pensé que iba a vivir en mi vida. Pero déjenme decirles, hay un plan maravilloso para cada uno de ustedes, y ese plan se va a hacer realidad porque Dios lo dijo y porque Dios lo va a ejecutar. Porque si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer realidad. Así que si estás pasando por un proceso, si estás pasando por dificultades, eso no es lo que ustedes deben determinar como el final de sus vidas. Porque si Dios te prometió algo, no importa las circunstancias que estés pasando en tu vida, lo que importa es lo que Dios dijo y que se va a cumplir en tu vida, porque vendrá el día en que Dios gestará todo para que tú puedas vivir lo que Él mismo te prometió. Porque hay un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Hay un plan maravilloso que Dios no solamente ya destinó, sino que se va a ejecutar en sus vidas. Así que lo que estamos pasando no determina lo que Dios va a hacer con nosotros. Lo que estamos evidenciando no está determinando lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque si Dios dijo algo de cada uno de nosotros, ten la seguridad que Él mismo lo va a ejecutar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es por el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande y terrible sea la dificultad. Eso es solamente el proceso. Ese es solamente la temporada del proceso. Pero viene el día en donde Dios va a ejecutar ese plan maravilloso que Dios ya no solamente les había anunciado, sino que lo va a hacer realidad en cada uno de ustedes. Amén. Dios te dijo algo, pero estás pasando por un proceso totalmente diferente, totalmente contrario de lo que Dios te dijo. Déjenme decirles que Dios va a cumplir lo que Dios dijo en tu vida. Él mismo lo va a hacer realidad contigo. Así que hoy podemos decir claramente y confiadamente, mi Dios va a cumplir el proceso, va a cumplir la bendición, va a cumplir la promesa de lo que Él me dijo. Él lo va a hacer realidad, pase lo que pase. Así que hoy, si estás pasando por un proceso difícil,
Si quizás hoy lo que estás viendo en tu vida no es nada comparado a lo que Dios te prometió o lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, solamente dile al Señor: yo sé que tú lo vas a hacer. Sé que va a hacerse realidad esa promesa, ese plan maravilloso se va a gestar en mi vida. Porque ahora sé que tú lo vas a hacer realidad. Sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Como lo dice la Biblia, Jehová cumplirá tu propósito en mí. Él va a hacer realidad lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y a decirle que necesitamos, si estamos pasando por ese proceso, que necesitamos que nos fortalezca, que nos avive la fe si quizás está menguando nuestra fe por las dificultades. Si quizás lo que estás pasando hace nublar las cosas que quieres llegar a conquistar. Y que a partir de ahora vivamos en la presencia del Señor. Y que podamos saber que no importa el proceso. Lo que importa es lo que Dios dijo que iba a hacer realidad contigo. Lo que importa es lo que Dios dijo de ti. Y eso es lo que se va a hacer realidad contigo. Amén. Así que Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, quizás estamos pasando por un proceso difícil. Señor, quizás estamos pasando por momentos de angustia, de dificultad, de aflicción. Y eso nos hace pensar que tu plan no se va a cumplir. Quizás eso nos hace pensar que no se va a hacer realidad ese sueño que nos diste en algún momento de nuestra vida. Pero hoy sabemos que tu plan se va a gestar, se va a hacer realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Solo te pedimos, aviva nuestra fe. Solo te pedimos, fortalécenos en tiempo de angustia, porque sé que vendrá esa victoria para nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Viene esa gran victoria para nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el Señor te está diciendo que va a empezar a hacer realidad lo que dijo que iba a hacer contigo. No dudes de lo que Dios te prometió, porque Él mismo lo va a hacer realidad contigo y con tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Él lo va a hacer realidad contigo. Él lo va a hacer realidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Él se va a glorificar en tu vida. No importa el proceso que estés pasando. Lo que estás viendo no es nada de lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Así que Él se va a glorificar en tu vida y con tu familia. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sé que vas a hacer realidad todos nuestros sueños. Nuestros proyectos se van a hacer realidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Así que vamos a adorar al Señor. Y vamos a decirle, Señor, vamos a habitar en tu presencia en este tiempo. Porque sé que hoy lo que estoy viviendo no es el final. Solamente es un proceso más, Señor. Y sé que todas las cosas me van a ayudar a bien. Porque cuando llegue ese día yo puedo decir, gracias a esas dificultades hoy puedo conocer más a Dios. Gracias a esas dificultades hoy puedo saber que tú siempre estabas ahí. Y que estabas orquestando todo para que yo pudiera llegar a este lugar donde estoy. En el nombre de Jesús. Y lo más importante y lo que ustedes nunca deben olvidar es que Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de ustedes. Dios lo dijo y lo va a hacer. Y no por causa suya, no por lo que ustedes son, no por las fuerzas que tengan, sino porque Él dijo que lo iba a hacer. Y Él mismo lo va a hacer realidad en tu vida. En el nombre de Jesús. Él mismo te va a sacar de ese lugar a donde Él dijo que te iba a poner. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo que me habló muy claro el Señor Janet fue lo que estamos viviendo ahorita. Eso no es lo que Dios nos prometió. Dios nos dijo algo.
Dios nos dijo que nos iba a dar un avivamiento. Dios nos dijo y nos ha dado promesas grandísimas. Y quizás lo que estamos pasando no es nada de lo que Dios nos prometió. No es lo que Dios nos dijo. No es la forma como Dios nos dijo. Pero el Señor me dijo claramente, viene ese día en donde yo te voy a usar donde Él quiere usarnos. Él nos va a llevar al lugar de lugares secos para hacer reverdecer ese lugar. Porque Él nos está preparando. Esto solamente es un proceso del Señor. Esto solamente es un proceso de Dios para lo que Dios va a hacer con nosotros, para lo que Dios ya planeó hacer con nosotros y con esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Y con certeza lo puedo decir, lo que estamos pasando en este momento no es lo que Dios nos prometió, solamente es un proceso. Solamente es un proceso que Dios está orquestando para llevarnos al lugar donde Él mismo nos quiere poner. En el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Señor, porque lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer realidad, Señor. Porque hay un plan maravilloso. Hay un plan maravilloso que se está orquestando. Dios está trabajando y está allanando el camino. Dios está trabajando porque llegará el día donde diremos, esto es lo que Dios me prometió. Esto es lo que Dios me dijo que iba a hacer y ahora lo estoy viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Él lo va a hacer contigo. Él lo va a hacer contigo. Solo es un proceso más. Solo es una etapa más en tu vida. Pero lo que viene es la realización de la bendición que Él dijo que te iba a dar. Así que alégrate y gózate porque Dios lo va a hacer contigo. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que viene ese poderoso avivamiento. Sé que viene esa gran bendición para toda mi familia, Señor. Y quizás hoy no estoy viendo eso. Quizás hoy no lo veo, Señor. Pero sé que vendrá, Señor. Sé que viene ese momento donde tú harás realidad esa promesa, Señor. Porque a los que amamos a Dios, y aquí estamos, todos los que te amamos, Señor, las cosas que están pasando son aún para bendición para nosotros, porque nos está ayudando, porque Él va a hacer realidad el propósito y la promesa que Dios, Él mismo nos ha dado, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Yo te doy gracias, precioso Rey. Dios tiene un plan maravilloso con ustedes y con sus familias. Así que el proceso que están pasando solamente es una etapa más. Por lo que Dios va a hacer contigo, se va a hacer realidad. Dios lo dijo y lo va a hacer realidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación, porque tú harás realidad los sueños que tú mismo pusiste en nuestro corazón, y Él mismo lo hará realidad en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Exaltemos al nombre de nuestro Dios, porque lo que Él te prometió, los planes del Señor se van a hacer realidad en tu vida, y en este momento se están gestando, todo está obrando para bien a tu favor por el plan que Dios tiene para contigo. Amén.